Bueno, eh, buenas tardes en Colombia y buenas noches aquí en España. No sé si me escuchan bien. Quisiera que por favor me verificaran que todos me escuchan bien y todos me ven bien. No sé si quizá a través del chat, dado que observo que tienen los micrófonos apagados o directamente a través del micrófono, como vean. Genial, Caterine. Pues me alegro que me escuches y mucho gusto en saludarte. Y mucho gusto en saludar también a Julie, que también está por allí, Elvira, alguien que está con un iPhone, Juan Pablo, Ladies, perdón, Milena, Mónica, Elecer, bueno, un montón de gente que está por aquí ya y que me alegro mucho de saludar, ¿no? Eh, Oigo por allí también ruidos. Si es posible, sería casi que mejor los micrófonos les apagaran para evitar el ruido ambiental y así poder explicar bien. Bueno, les decía que les doy las buenas noches desde España. Aquí son más o menos las 2 de la mañana y aquí estoy haciendo el esfuerzo de estar con ustedes, que para mí más que un esfuerzo es un gusto, ¿no? Tampoco quiero cansarles mucho y sí que quiero, bueno, comentarles que hemos establecido como 3 reuniones, pero bueno, podemos ampliarlas alguna más si acaso alguien tuviera dudas o si necesitáramos abordar algunos de estos aspectos de este curso que vamos a empezar, ¿no? Pero bueno, sin más dilación, mm, buenas noches también a Mayra, que por aquí está también saludando en el chat. Bueno, eh, les decía que vamos a empezar intentando abordar los aspectos más esenciales para que puedan realizar, primero comprender y aprender todos como les decía, los aspectos esenciales para poder desarrollar bueno, pues un proyecto, ¿no? Implementar un proyecto. Se supone que ustedes han pasado ya por una fase formativa en la que les han enseñado a planificarlo, o mejor dicho, a diseñarlo, diría yo, y ahora nosotros nos vamos a meter en los aspectos clave para poder implementar y para poder evaluar un proyecto, ¿no? Para poder hacer su seguimiento mientras supuestamente lo pudiéramos implementar. Los materiales que tienen a lo largo de en la propia plataforma son muy interesantes. Espero que puedan de alguna forma leerlos o profundizar en ellos. No obstante, yo he hecho un resumen, una especie de PowerPoint que les pasaré seguramente para que tengan fácil la lectura o complementen la lectura de los aspectos claves para la implementación de proyectos y voy a seguir este trabajo, ¿no?, que yo he elaborado a partir del material que ustedes tienen en la plataforma. Uno de los aspectos esenciales que vamos a tratar es, yo creo que es el punto de partida a lo largo de esta tarde, es cuáles son los aspectos esenciales para desarrollar un proyecto, ¿no? En primer lugar, podríamos hablar del ciclo de vida del proyecto, ¿no? El ciclo de vida del proyecto tendría como 3 fases fundamentales. Una primera fase, la propia formulación y diseño. Una segunda fase, que es en la que nosotros nos encontramos ahora con este curso, que sería la propia implementación, la propia ejecución y, por tanto, acompañando a esa ejecución, el propio seguimiento, el propio monitoreo, como ustedes tienen en sus apuntes en la plataforma. Y finalmente una fase tercera del ciclo de vida del proyecto sería lo que se denomina terminación y evaluación, ¿no? Pero como les digo, vamos a meternos, como decimos por aquí, en harina, ¿no?, en la fase segunda, que sería la de implementación. No obstante, si abordáramos, como ya imagino que han hecho ustedes, la fase de formulación y diseño del proyecto, realmente el comienzo sería detectar necesidades, ¿no? Yo creo que ese es el punto de partida. En investigación, cuando nosotros abordamos proyectos de investigación, lo que abordamos es un fenómeno que nos preocupa, ¿no? En el caso de los proyectos sociales, lo que se abordan son necesidades urgentes en un contexto determinado, ¿no? Por tanto, en esta fase de diseño ya se entreven una serie de necesidades sobre las que se quiere abordar, ¿no? Necesidades diversas, y también se detecta o también podemos observar si somos parte de la organización
de la ejecución de ese proyecto, pues podemos observar también los motivos por los que nosotros y los propios beneficiarios o aquellos que acompañan a los propios gestores del proyecto a desarrollar estos proyectos, pues cuál es su motivación, ¿no? Cuál es el porqué de querer acompañar en la ejecución del proyecto. Bien. Aclaradas esas necesidades, comenzaría una fase de planificación, ¿no? Y terminada esa fase de planificación o de diseño, podríamos decir, comenzaría una fase de ejecución o de implementación, es decir, de llevar a la práctica y a la realidad aquellas cosas que hemos previsto en el papel, ¿no? En esa fase de ejecución y monitoreo, que yo insisto en que ejecución y monitoreo van juntas, entiendo, y que creo que esto ya lo tienen claro, que durante la ejecución del proyecto es necesario hacer a la vez la propia evaluación y seguimiento de la ejecución de ese proyecto para comprobar ajustes, para comprobar brechas, ¿no? Pero como les decía, en esa fase de ejecución se inicia, diríamos, como punto de partida, ¿no? Cuando los propios responsables empiezan a desarrollar las actividades que conforman el proyecto. Quiere decirse que se pone en marcha el plan y las actividades se ejecutan en la realidad con los beneficiarios de esas actividades para resolver esas necesidades que inicialmente habíamos previsto y que queremos resolver, ¿no? O que queremos abordar. El monitoreo durante la ejecución se realiza, como les decía antes, para determinar el progreso del funcionamiento del proyecto. Esto supone verificar en tiempo real, durante la propia acción, sin esperar al final, los avances físicos, los costos, el cumplimiento de los plazos, las reacciones de los beneficiarios, incluso retroalimentando a los propios ejecutores del proyecto y a los propios beneficiarios del proyecto, ¿no? Como les decía, el objetivo fundamental es ajustar de manera flexible, diría yo, cuántas situaciones ocurren, ¿no?, en relación a lo que teníamos previsto y a lo que realmente está ocurriendo en la realidad. El resultado del seguimiento que podemos ir realizando, y veremos cómo lo podemos hacer a lo largo del curso, ese proyecto supone recomendar acciones correctivas, flexiblemente, como les decía, ¿no? Finalmente, la tercera fase de ciclo de vida de los proyectos es la que se denomina terminación y evaluación. La finalización del proyecto supone formalmente su terminación, supone formalmente su fin o inicial o final, ¿no? En el caso de que haya segundas fases de proyectos, podríamos decir que existe una continuación, ¿no? Pero ese proyecto quedaría terminado en esta fase. La finalización comprende una preparación de una serie de documentaciones para poder justificar las acciones desarrolladas. Por tanto, el proceso de finalización lleva consigo todo un proceso de documentación, ¿no?, de presentación de productos y de resultados, como les decía. Y esa presentación de productos y resultados son el objeto de una, podríamos decir, una evaluación final, ¿no?, una evaluación posterior. Pero les repito y les insisto que quizá es importante esto, pero también es importante la evaluación en forma de seguimiento. En educación diríamos que esa evaluación de seguimiento es la que denominaríamos formativa, ¿no? Una evaluación que sirve para, durante el desarrollo de la acción, aprender de lo que está ocurriendo y mejorar y transformarnos, ¿no? La evaluación, como decía, se hace respecto a unos resultados, a la relación que existe entre los resultados y los objetivos previstos, y se desarrolla finalmente a través de una documentación fundamentalmente en forma de informes, ¿no? Para ser evaluador, algunos autores que tienen en sus apuntes en la plataforma, Berumen concretamente en 2010, establece que un buen evaluador es imparcial y transparente, busca la credibilidad ofreciendo información clara, fiable y transparente, y muestra los resultados, las conclusiones y finalmente las recomendaciones tal y como ha ocurrido en la realidad, sin teñir nada de lo ocurrido, ¿no?, y sin ocultar nada de lo que ha ocurrido, ¿no? Por tanto, esta es la evaluación realmente útil, ¿no?, aquella que realmente contribuye a desarrollar entre todos los implicados
ejecutores del plan, colaboradores y beneficiarios, un aprendizaje sobre lo que se ha organizado y sobre lo que se ha ejecutado, ¿no? Bueno, este primer aspecto que está en sus apuntes, bueno, es una pequeña, yo diría, es una pequeña recordatorio del ciclo de vida del proyecto, ¿no? Esos tres aspectos fundamentales, esas tres fases fundamentales para poderla desarrollar. Nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en esa fase de implementación, como les decía, de ejecución del proyecto y, por tanto, con el acompañante del monitoreo, ¿no? Del seguimiento. Uno de los aspectos interesantes que me parece punto de partida para abordar la implementación es recordar también una serie de puntos clave, una serie de descriptores que tienen que estar presentes o tienen que formar parte de todo proyecto, ¿no? Por ejemplo, la viabilidad de los objetivos que planteemos. Todo esto lo abordaremos, lógicamente, de una manera mucho más pausada a lo largo del curso, pero a modo de introducción quizá sea interesante que lo vayamos recordando, ¿no? Los autores consultados nos hablan fundamentalmente de la necesidad de establecer objetivos que sean viables, es decir, que sean racionales, es decir, que sean creativos, alternativos para resolver problemas, pero también ejecutables, realistas a la vez, ¿no? Por tanto, en este sentido, se necesita detallar que los objetivos van a dar viabilidad a la ejecución del proyecto, ¿no? Serán ambiciosos en tanta medida o de manera equilibrada como reales a la hora de poder abordarlos. Otro de los aspectos que se van a valorar, que vamos a manejar cuando implementamos proyectos, es la temporalidad, es decir, el aspecto tiempo en la ejecución del proyecto, la concreción del comienzo y la concreción del fin, ¿no? En su justa medida, lógicamente. Otro de los aspectos necesarios es considerar la territorialidad, es decir, el factor espacio, ¿no? Dónde se van a desarrollar las acciones del proyecto y quiénes van a ser las personas que están implicadas en ese contexto, en ese territorio, y cuáles son las relaciones que tienen, ¿no? A la hora de abordar o de ser beneficiarios de alguna forma de este proyecto. Otro de los aspectos que tenemos que manejar también, y nos recuerda los manuales, es la sostenibilidad. Es decir, qué ocurre cuando nosotros finalizamos el proyecto como ejecutores o como gobernantes del proyecto y la población implicada queda de alguna forma autónomamente, pues entiendo que dirigida para que de forma sostenible autogestionen de nuevo el proyecto una vez que haya terminado, ¿no? O las consecuencias del proyecto una vez que haya terminado. También es interesante conocer las instituciones financiadoras. Bueno, más que interesante, yo creo que es fundamental, ¿no? Conocer las instituciones financiadoras, si son gubernamentales o no gubernamentales. También es interesante no solamente conocer quiénes son, sino saber cuáles son sus exigencias. Exigencias fundamentalmente que nos van a condicionar. No sé si sería interesante que alguien, no sé quién, Eliezer, quizá nos suspendas el micrófono. Gracias, Eliezer. O Vivi, no sé quién era. Muchísimas gracias. Les decía que quizá tengamos que también tener presente las instituciones financiadoras, más que saber quiénes son, que veremos cómo lo podemos gestionar eso, sino si existe una posible brecha o existe la posibilidad de tener una posible brecha entre sus condiciones de financiación y nuestras condiciones de ejecución del proyecto, para intentar minimizar esa brecha, pues negociando las condiciones específicas, diría yo, ¿no? Y flexibilizándolos. Otro de los aspectos, puntos clave, habla vuestro manual, es el técnico y organizativo, es decir, cómo desarrollar las actividades de una manera jerárquica y organizada, de manera que el despliegue de las acciones sea coherente y sea técnico con respecto al contexto y a las personas beneficiarias del proyecto.
Y uno de los aspectos que me parece más importantes y que he querido recalcar para transmitirles hoy como punto clave para iniciar la implementación es la consideración, digo, casi ya más a nivel ético, ¿no? Yo podría decir, la consideración de la incorporación de los actores implicados o los grupos de interés en todo el ciclo de vida del proyecto, no solamente en la implementación o en la evaluación, sino también en la fase de diseño y en la fase de planificación, ¿no? Quizá eso es lo que realmente dé legitimidad al proyecto, ¿no? Y quizá seguramente eso es lo que convierta al proyecto en un producto que esté interiorizado por todos, ¿no? No solamente los que seremos ejecutores, sino también los que van a ser colaboradores o, como les decía, beneficiarios, ¿no? De manera que se interiorice por toda la comunidad que va a intervenir de alguna forma en la ejecución de ese proyecto, ¿no? Por lo tanto, este aspecto me parece, bueno, es un aspecto muy utilizado en cooperación internacional, por ejemplo, ¿no? En proyectos para el desarrollo, ¿no? Entonces me parece interesante considerarlo como punto de partida, yo diría que como un aspecto ético, ¿no? de nuestro pensar el proyecto, ¿no? Otro de los aspectos clave que me parece interesante también es la necesidad de ir evaluando, como les decía al principio, de ir modificando permanentemente en relación a cómo se van ajustando las condiciones del contexto y las condiciones del lugar en donde generemos el proyecto y quienes participan y quienes colaboran en él, ¿no? Por lo tanto, contar con esas personas supone, como dicen algunos de los autores que están manejando en sus apuntes, es un criterio de corresponsabilidad, ¿no? En el sentido de contar con ellos para ir haciendo el seguimiento también, ¿no? De alguna forma lo que permite eso quizás sea, en mi modesta opinión, determinar el grado de compromiso y de valores y percepciones sobre la propia viabilidad del proyecto que se está poniendo en marcha, ¿no? Es decir, no solo tenemos la certeza de que nosotros estamos haciendo las cosas bien, entre comillas, sino si ellos están percibiendo, nuestros colaboradores o nuestros beneficiarios, si ellos también tienen esa percepción, ¿no? Y luego, fundamentalmente, también existe otro criterio que me parece interesante también como espíritu, ¿no? Antes de ponernos a planificar, es el de la corresponsabilidad, ¿no? Desde el punto de vista del criterio, ya no como antes veíamos más vertical, sino horizontal, entre nosotros como gestores y los colaboradores. Los colaboradores pueden ser corresponsables, ¿no? de la ejecución del proyecto, como por ejemplo los financiadores, ¿no? Imagínense una ONG que colabora o un organismo gubernamental que colabora económicamente con la gestión del proyecto y que de alguna forma pues, es responsabilidad ética también contar con él de una manera horizontal, ¿no? A la hora de responsabilizarnos mutuamente de las acciones a generar. Bueno, yo creo que la importancia de esta corresponsabilidad horizontal y vertical radica en establecer conjuntamente quizá una gestión del proyecto, comenzando fundamentalmente por el establecimiento del problema, como luego veremos, ¿no? O por el establecimiento de las necesidades, que de forma corresponsable no sean a criterio de los ejecutores, que seguramente seamos expertos, sino también a criterios de la población bueno, pues, objeto de intervención, ¿no? O de los propios colaboradores que están interesados en contribuir activamente, por ejemplo, en la financiación del proyecto, ¿no? Finalmente, otro de los aspectos clave que yo creo que tenemos que tener en esta mente, ¿no? que estamos activando ahora desde el punto de vista de la implementación es la necesidad, o, bueno, más que la necesidad es yo creo que es la consideración o la precaución de que a pesar de tener un espíritu colectivo, ¿no? de participación y de implicación de todos los implicados en la comunidad, pienso que quizá seguramente no siempre todo se puede llevar en una clave de dinámica participativa, porque en muchas ocasiones los grupos no son estándares, o los colectivos no son estándares, o porque también la interlocución no se realiza con una comunidad, sino se realiza con líderes de una comunidad y por tanto representan posiciones específicas. Por tanto, en muchas ocasiones esas posiciones específicas en ocasiones pueden ser contrapuestas a los de la propia población o incluso los propios líderes pueden tener posiciones enfrentadas, ¿no? O posiciones contradictorias. Yo creo que es importante que en la formulación del proyecto ya contemos con estas sensibilidades o ya consideremos o al menos registremos
de alguna forma estas sensibilidades o esta diversidad de posiciones para, por una parte, utilizar o decidir mucho mejor en relación a aquellos que sí están en, diríamos, remando a favor, ¿no?, en posiciones semejantes a la de los organizadores, pero también contando con las sensibilidades de aquellos que, pues, que no lo están tanto, ¿no?, para intentar comprender e intentar acercarnos un poco a esas posiciones, ¿no? Bien, yo creo que estos aspectos, en mi opinión, que serían como un segundo aspecto que yo quería manejar hoy, estos 11 aspectos, yo creo que pueden generar o nos pueden ayudar a pensar en esta clave de implementación, ¿no?, en esta clave de ir a la acción, ¿no?, pero considerando todos estos aspectos de partida relacionados con el contexto en el que vamos a poder ejecutar el proyecto. Una vez que ya hemos diseñado nuestro proyecto y estamos en una situación de poderlo ejecutar, hay como dos claves que la metodología del marco lógico, que es un poco la que vamos a seguir a lo largo de este curso, nos invita a reflexionar sobre ella, y yo les invito a reflexionar sobre ella también. Una de las que me parece a mí más importante es la identificación del problema. Yo creo que ese es el punto de partida sobre el que montar, ¿no?, este plan de acción y ejecutarlo, ¿no? Y el otro apartado del que nos habla la metodología del marco lógico es el establecimiento efectivamente de un plan de acción, ¿no?, que sería esta fase de ejecución. En lo que se refiere a la identificación de los problemas, sus causas, ¿no?, o las consecuencias que tienen esos problemas, hay 6 elementos analíticos que algunos autores como Ortegón, en el año 2005, y sus compañeros nos invitan a comprobar, ¿no?, nos invitan a reflexionar sobre ello, ¿no?, a la hora de establecer los problemas. En las diapositivas que les pasaré lo he puesto de manera horizontal porque todos tienen la misma importancia, no hay una jerarquía, ¿no? Entonces, creo que el establecimiento de los problemas o de las necesidades en un contexto determinado pasa por analizar a los involucrados en ese supuesto problema, pasa por analizar el problema en sí, pasa por analizar los objetivos que podemos establecer para afrontar ese problema, pasa por analizar las posibles alternativas que den solución a ese problema mediante el establecimiento de esos objetivos, y finalmente pasa por seleccionar o por decidir de todas esas alternativas de solución aquella que mejor encaja o aquella que es más rentable desde muchos puntos de vista, ¿no? En relación al análisis de los involucrados, los autores hablan de la necesidad de buscar o de atender a las problemáticas en el contexto de intervención, en mi opinión y en lo que yo entiendo y en mi experiencia, en clave de entender de alguna forma cuáles son los intereses y cuáles son las expectativas de los beneficiarios, ¿no?, de alguna forma del plan que vayamos a montar, y que por tanto podríamos decir que son sufrientes o podríamos decir que son, de alguna forma, están padeciendo una necesidad, una problemática, y que es objeto de preocupación de nosotros como, en este caso, responsables, organizadores y ejecutores de un proyecto, ¿no?, para poder atenderlo. Creo que es interesante entender bien y comprender bien cuáles son las necesidades y las problemáticas de las personas objeto de intervención, ¿no?, o sujetos de intervención. Es interesante, nos dicen los autores, y yo estoy de acuerdo con ello, que identifiquemos a los involucrados utilizando, por ejemplo, un mapa conceptual, estableciendo jerarquías, ¿no?, como idea, estableciendo de quién es más perjudicado por ese problema y quién es menos perjudicado, por ejemplo, ¿no? Clasificar, categorizar, ya les decía, a los involucrados, estableciendo qué relaciones tienen entre sí también, por ejemplo, ¿no?, o qué roles ocupan en ese contexto en un momento determinado, o qué capacidades esas personas implicadas tienen de participación o de implicación en la supuesta problemática que estamos encontrando, ¿no? Y luego, de alguna forma, posicionar a los involucrados, sobre todo si ya no tanto los beneficiarios del proyecto, ¿no?, que son los que de alguna forma están padeciendo esa problemática, sino a los colaboradores, ¿no? Establecer de alguna forma o posicionar
en qué medida esos colaboradores que potencialmente están involucrados en la gestión de esa problemática me pueden ayudar, ¿no? O nos pueden ayudar. Y establecer cuál es la afinidad que nosotros como organización tenemos para con ellos, ¿no? Si es primer nivel, segundo nivel, tercer nivel de afinidad. O mejor dicho, primer, segundo, tercer nivel de colaboración activa, ¿no? Hacia nosotros. Y finalmente, pues identificar de alguna forma quiénes son los actores clave, ¿no? Es decir, ya no solamente son si son financiadores y colaboradores directos, sino también beneficiarios de la iniciativa de manera directa. Por tanto, el análisis de los involucrados, así lo llaman los autores, recogiendo a todo el colectivo que va a estar implicado en el proyecto, será un punto de partida para ver de qué manera la problemática supuesta que hemos detectado o que ellos han detectado y nos han comunicado les afecta de alguna manera y de qué forma ellos están relacionados con ella, ¿no? Cuando nos metemos en ese segundo análisis, que es el análisis del problema, yo creo que lo más importante es ser capaz de investigar o ser capaz de entresacar, yo diría, cuáles son los aspectos negativos de una situación que alguien padece para establecer cuáles son, por un lado, sus causas y por otro lado, sus efectos, ¿no? Ya no solamente se trata de identificar el problema o los problemas, sino de identificar también qué causas generan esa problemática y qué consecuencias en esas personas bueno, pues ocurren en relación a esa problemática, ¿no? En un grupo determinado. Yo pienso que lo realmente importante, un poco en hilo a lo que estamos diciendo desde el principio en esta reunión, yo creo que lo importante no es que el equipo técnico encuentre de alguna manera esa problemática, que es importante, ¿no? Pero creo que también es más importante hacer participar a los actores, en este caso hacer participar a los involucrados en la detección de aquellos problemas, ¿no? Que les preocupan. Puede ocurrir que nosotros haya fenómenos que nos parezcan o problemas, ¿no? que nos parecen muy acuciantes, pero puede ocurrir que los propios participantes vean otros, ¿no? Vean otros problemas más importantes. Por tanto, considero que es bueno, o a partir de lo que marcan los autores, es bueno establecer una dinámica comunicativa con los propios implicados. Me parece interesante desarrollar, por ejemplo, grupos de discusión, ¿no? Con representantes de aquellas personas afectadas por esta problemática supuesta que estamos detectando para verificar si realmente lo es una problemática y en qué medida lo es, ¿no? Grupos de discusión, talleres, conversatorios, focus group, bueno, hay muchos instrumentos que podemos dinamizar, ¿no? Que podemos activar, podemos animar para obtener información, ¿no? Quizá en este momento donde consultamos a los involucrados sería interesante registrar esa información, ¿no? Si organizamos un conversatorio, pues sería interesante grabarlo, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades y con el consentimiento informado oportuno de todos, ¿no? Quizá la secuencia que podríamos un poco desarrollar ahora a la hora de analizar el problema sería, por un lado, en primer lugar, analizar de manera conjunta con los implicados cuáles son los problemas acuciantes, por ejemplo, mediante una lluvia de ideas en este grupo de discusión del que les hablo o en este conversatorio. De todas ellas seleccionar uno, dos, tres, no muchos, pero sí los problemas que se consideran centrales, nucleares, por parte de todos los presentes, definir los efectos más importantes del problema central o de los problemas centrales y que lo justifican como tal, anotar las causas que lo provocan de manera consensuada, y aquí es donde quizá estas causas, ¿no? Estas causas y estos efectos, esa información recabada a este respecto nos va a permitir, por eso les decía que sería interesante registrar la información, nos va a permitir a posteriori, pero en breve, ¿no? Diría yo, establecer lo que los autores llaman el árbol de problemas, ¿no? Que no deja de ser pues, una representación gráfica en donde el elemento central es el problema y en la parte superior están los efectos que ocurren en ese problema y en la parte inferior estarían las causas, ¿no? Jerárquicamente ubicadas de esos problemas, ¿no? Yo diría que podríamos responder a la pregunta de qué consecuencias se producen con respecto a la ocurrencia de ese problema y podríamos preguntar también por qué sucede, ¿no? Ese problema. Como les digo, el PowerPoint que he elaborado se lo voy a pasar porque
he realizado algunos esquemas que pueden completar la información que tienen en la propia plataforma. Otro de los elementos que decíamos que tenemos que analizar es el de los objetivos. Yo creo que los objetivos es otro aspecto que tenemos que... No sé si podríamos desactivar el micrófono, Eliezer. O bajarlo, por lo menos, Eliezer. Bueno. Sí. La opción de silenciar el micrófono es cierto que está a la izquierda. Mira a ver si lo puedes bajar, porfa, porque si no, con la música... Gracias, mil gracias. Les decía que otro de los aspectos importantes que yo considero y que me parece que yo creo que es necesario abordar también es el análisis de los objetivos, ¿no? Los autores nos hablan de ser capaces de comenzar a identificar a partir de los problemas, comenzar a identificar las situaciones beneficiosas en las que podemos reconvertir esos problemas para poder abordarlos, ¿no? Supondría la capacidad de identificar y verificar, como decía, esas situaciones positivas que los beneficiarios y las partes interesadas consideran prioritarias activar para poder desactivar el problema, ¿no? O para poder abordar y afrontar los problemas. El análisis de los objetivos yo creo que consiste en transformar el árbol de los problemas, donde les recuerdo que aparecen las causas por abajo del problema y las consecuencias por arriba del problema, es esa transformación de ese árbol de problemas en árbol de objetivos, ¿no? Donde en el árbol de objetivos tendríamos causas de los problemas, perdón, en el árbol de los problemas teníamos sus causas, en el árbol de los objetivos transformamos las causas en medios, ¿no? Y lo que en el árbol de problemas eran las consecuencias, en el árbol de objetivos se tornan o se transforman en fines, ¿no? De manera que el problema en el árbol de problemas, pues yo creo que lo podemos transformar en el objetivo central o en el propósito general, ¿no? Del proyecto. De esta forma podríamos dar un siguiente paso reconociendo los problemas, pero transformando de alguna forma, ya de manera proactiva, los problemas en propósitos o el problema en propósito o en objetivo a abordar, las causas en medios para poder abordar ese objetivo y las consecuencias en los fines, ¿no? Para poder concretar de una forma efectiva, diría yo, este propósito, de alguna manera. Finalmente, nos quedarían como dos análisis a realizar a la hora de abordar este paquete de análisis de los problemas, que sería el valorar ya a partir de este árbol de objetivos, que les recuerdo está heredado, o sea, forma parte, ¿no? Es una secuencia superior, diría, del árbol de problemas, de buscar alternativas para solucionar los problemas. Y aquí, de nuevo, encontraríamos una dinámica, en mi opinión, una dinámica compartida con los agentes involucrados en el desarrollo del proyecto, ¿no? Para encontrar o para realizar una batería de mejores alternativas, ¿no? Para, partiendo de los medios, de ese árbol de objetivos, de alguna forma establecer posibles soluciones, ¿no? A esos problemas. Estas alternativas de alguna forma se van a convertir en acciones probables. Es decir, en términos de operatividad, serían las líneas de acción a implementar, ¿no? O a considerar, mejor dicho, en nuestro proyecto para luego después poder implementar. De las múltiples alternativas que nosotros podemos establecer, se nos dice que de alguna forma seleccionemos la mejor, ¿no? De todas ellas, o las mejores de todas ellas. Seleccionar en clave de ser más factible, pero también en clave de ser más pertinente, más eficaz, más eficiente de alguna forma, ¿no? A partir de aquí lo que se nos dice es que, y yo estoy de acuerdo con ello, en que hagamos una comparativa, una analítica, ¿no? Entre todas las
ventajas y desventajas, podríamos decir, entre la pertinencia, eficacia y eficiencia de todas las alternativas para observar cuáles de ellas lo es realmente más, ¿no? A la hora de afrontar esa problemática, ¿no? Y ese objetivo para abordar esa problemática. Por ejemplo, diagnosticando la situación, ¿no? Diagnosticando el déficit, ¿no? Diagnosticando también cada una de las alternativas desde el punto de vista de viabilidad técnica, de viabilidad de la aplicabilidad de la aplicación, por ejemplo, también analizando el coste económico de cada una de las alternativas, por ejemplo, también analizando el coste de beneficios desde el punto de vista ya no solamente sin pensar en clave económica, sino beneficios para la propia comunidad. Y generalmente haciendo una comparativa ciertamente rigurosa a través de estos aspectos que les estoy comentando para poder decidir de la mejor forma en mayor beneficio de todos los posibles beneficiarios a la hora de implementar este proyecto, ¿no? Por tanto, aquí seleccionaríamos la mejor de las alternativas para aplicar. Por tanto, aquí, a partir de aquí, hemos realizado como una especie de ejercicio de embudo, ¿no? Partiendo de cuestiones muy generales, ¿no? Que a nosotros como organizadores nos parecerían como importantes y que justifican la implementación de un proyecto, como son los problemas, como son las necesidades, pero hemos ido ubicando todas esas informaciones de manera que hemos ido llegando a una especie de estructura analítica, reconvirtiendo la estructura de problemas con sus causas y sus efectos en objetivos, con el planteamiento de un propósito central o de un objetivo central, con una serie de medios para poderlo desarrollar y una serie de fines, una serie de objetivos específicos para garantizar su consecución. Y hemos llegado a una especie de estructura analítica, ¿no? Una especie de, como dicen los autores, estructura analítica del proyecto, en el que tenemos estos 4 componentes, ¿no? Que nos van a permitir de abajo arriba, ¿no? Dicen los autores, abordar ese propósito central, ¿no? Yo les he puesto un ejemplo que les pasaré estos días pensando un poco en ello. Intentar, un ejemplo sencillo, ¿no? Que, bueno, cada uno me imagino que tendrá los suyos, pero yo les cuento este que quizá pueda ser ilustrativo, ¿no? A este punto llegado de lo que podría ser llegar a una estructura analítica del proyecto. Por ejemplo, un propósito central, ¿no? O una problemática de partida que yo había observado o seleccionado era supuestamente un grupo de escolares en un centro educativo o en varios centros educativos en una localización determinada, un pico importante de déficit lector, ¿no? Por ejemplo, de déficit en el hábito de la lectura. Por tanto, la problemática, si atendiéramos a un planteamiento, a una estructura, ¿no? de árbol de problemas, podríamos decir que el problema central sería las dificultades en la lectura, el no avance en los hábitos lectores de un grupo de muchachos en uno o varios centros determinados, ¿no? O en una comunidad determinada. Esa problemática tiene una serie de causas y tiene una serie de consecuencias. La transformación de esos 3 elementos en el árbol de objetivos suponía, como decíamos, reconvertir la problemática en propósito central, ¿no? En positivo. Por tanto, en positivo, ese propósito central sería desarrollar el hábito de lectura, ¿no? Yo me lo planteaba así. Pero desarrollar el hábito de lectura como planteamiento, como propósito central, como objetivo general, les decía que a partir de esta estructura analítica del proyecto tiene de abajo arriba, les vuelvo a recordar, una serie de, como dicen los autores, una serie de actividades que a través de una serie de componentes, etapa superior, nos permiten alcanzar el ejercicio de desarrollar ese hábito de la lectura para, a su vez, de alguna forma, verificar ese desarrollo del hábito de la lectura con otros fines superiores, ¿no? Y les voy a poner el ejemplo. Como actividades que están en la base, siguiendo un poco esta estructura analítica del proyecto, por ejemplo, podríamos hablar de garantizar como actividad el transporte escolar,
el que todos puedan ir a la escuela, ¿no? Garantizar también el desayuno escolar, ¿no? El que todos, cuando lleguen a la escuela, tengan garantizado el desayuno, ¿no? Por ejemplo, también podría ser, de estos dos aspectos, que serían actividades, el componente del que nos hablan los autores cuando hablamos de esta estructura analítica del proyecto, los componentes, es decir, los bienes, los productos que vamos a generar a través de esa actividad, sería garantizar la asistencia efectiva, ¿no?, a clase. ¿Para qué? Para poder desarrollar el hábito de lectura, es decir, para poder ser enseñados en situación, ¿no? Otro de los aspectos, si volvemos abajo de nuevo, otra actividad podría ser comprar mobiliario y enseres relacionados con la lectura. Podría ser otra actividad comprar libros, ¿no?, para montar una mini biblioteca y, por tanto, el componente, el producto, diríamos, ¿no?, para poder desarrollar el hábito de lectura sería las mini bibliotecas en el aula, ¿no? Por ejemplo, desarrollar rincones donde, que tengan aspecto de biblioteca y que tengan una situación de biblioteca. ¿Para qué? Para conseguir el objetivo de alguna manera, que es desarrollar el hábito de la lectura, ¿no? Otro de los aspectos que me planteaba, volvemos otra vez a la base, sería establecer premios y recompensas, es decir, comprar premios y recompensas, comprar decoraciones, comprar una alfombra, imagínense, o instalar música en la sala. ¿Por qué? Porque estas actividades me van a permitir desarrollar un componente, que es uno de los elementos esenciales de la estructura analítica del proyecto, que me van a permitir establecer dentro de esas mini bibliotecas rincones motivadores para la lectura, ¿no? Lo que yo he denominado rincones motivantes. Interesante, porque esos rincones motivantes sí me van a permitir, como componente, como producto, me van a permitir desarrollar el hábito de lectura, que es el propósito central que yo tengo en esta supuesta que les estoy compartiendo estructura analítica del proyecto. Y finalmente, volviendo otra vez de nuevo a la base, una nueva actividad que se me ocurría era, pues, organizar cursos de alfabetización para padres y madres, establecer una escuela efectiva de padres y madres y, por tanto, que eso generara de alguna forma un producto o un servicio que sería lo que se denomina componente, como les decía, que es la verdadera implicación y asistencia de los padres y las madres en ese hábito lector de sus hijos. Por ejemplo, contando cuentos. Esto me va a permitir también, seguramente, poder desarrollar ese propósito central, que es desarrollar el hábito de la lectura. Esta es la parte inferior. En la parte superior, en esta estructura analítica del proyecto, tendríamos esos fines, ¿no? Diríamos yo, esos objetivos específicos, que serían aumentar el rendimiento escolar, íntimamente relacionado con desarrollar el hábito escolar, promover la escritura creativa, podríamos decir que es un suplemento, ¿no?, de los beneficios de desarrollar el hábito lector, aumentar el nivel de comprensión lectora y aumentar el nivel de vocabulario. Como ven, de alguna forma lo que estamos haciendo es transformar con objetivos creativos, en mi opinión, pero también reales, una problemática en una posibilidad, que nosotros denominamos propósito central, objetivo central. Y una serie de medios, ¿no?, que antes eran causas de problemas y que esos medios los hemos reconvertido, como dice la estructura analítica del proyecto, ¿no?, como dice este planteamiento tan interesante, lo hemos reconvertido en actividades y componentes, actividades y recursos o actividades y servicios que van a permitir poder alcanzar, lógicamente, desarrollar el hábito lector. Y finalmente, por encima de ese propósito central está, de alguna forma, esos fines más específicos, ¿no? Pero lo realmente interesante es, llegados a este punto, ustedes ya podrían, si no recuerdo mal, creo que podrían ya abordar dos de los aspectos, o pensar por lo menos en ello, ¿no?, o que compartamos, yo me pongo a su disposición para ello, dos aspectos fundamentales para poder abordar la matriz del marco lógico, que sería el tercero de lo que corresponde a este tema primero, ¿no?, de este curso. De lo que se trata ahora, una vez llegado a esta estructura analítica del proyecto, de la que les he puesto este ejemplo, se trata de alguna forma, redimensionar esta llegada a este lugar, podríamos decir, de esta fase de planificación, en la propia matriz, ¿no?, del marco lógico. Por tanto, una vez realizada la estructura analítica del proyecto, les queda
o nos queda, yo me incluyo, pasar a una matriz del marco lógico. Esa matriz del marco lógico tiene 4 componentes que son muy similares, ¿no? De alguna forma sí que están presentes en esa estructura que hemos organizado, de esa estructura analítica del proyecto, pero le acompañan 4 aspectos, 4 elementos que van a permitir, de alguna forma, realizando esa matriz, van a permitir realizar el seguimiento. Recuerden que estábamos en clave de planificación, implementación, seguimiento, ¿no? Entonces, esta matriz del marco lógico sí que nos permite hacer ese seguimiento. Los 4 aspectos que van a formar parte de la matriz del marco lógico pueden ser rescatados o pueden ser traídos, ¿no? de alguna forma de esa estructura analítica del proyecto, como son el propósito central, como son los fines en una fase, en un estadio superior, como son los componentes y las actividades. Es decir, de abajo arriba empezaríamos por las actividades que nos permitirían alcanzar o generar una serie de componentes que no son más que los recursos o los servicios efectivos para poder alcanzar el propósito y con él para poder alcanzar fines supletorios que complementan de alguna forma, de ida y de vuelta, ese propósito central, ¿no? Diríamos que, de manera resumida, ¿no? El fin responde a la pregunta de por qué el proyecto es importante para los beneficiarios y para la sociedad, ¿no? De alguna forma, con esta reflexión, ahí colocaríamos de alguna forma todos esos fines que redundan o que amplifican, ¿no? O que verifican el poder cumplir con ese propósito central, ¿no? El fin, como verán en sus apuntes, representan objetivos, yo diría que objetivos específicos, en mi opinión, y describen soluciones a problemas reales, ¿no? En el ejemplo que yo les puse antes de mi estructura analítica del proyecto, uno de los fines era aumentar el rendimiento escolar, directamente relacionado con el propósito de desarrollar el hábito de lectura, ¿no? Podemos traerlo literalmente así también, ¿no? El fin sería, bueno, pues aumentar el vocabulario, imagínense, y permite dar respuesta con su consecución al problema origen que está detrás de todo esto, ¿no? Y que podemos responder a través de ese propósito central. El propósito, como les decía, pretende afrontar la problemática de partida. Por tanto, como lo hemos construido en infinitivo y en positivo, de alguna forma estamos dando una proyección en positivo, lógicamente, al problema que está detrás de todo esto, ¿no? Es interesante también que el título del proyecto, esto no lo dicen muchas personas, pero a mí me parece interesante recalcarlo, creo que el título del proyecto debe surgir directamente o debe contener, de alguna forma, el espíritu del propósito, si no el propósito completo, ¿no? Por bueno, pues por una cuestión de definición, ¿no? En mi opinión. Y luego creo que también la matriz del marco lógico no debe contener demasiados propósitos centrales. Creo que tiene que haber un propósito central y luego objetivos específicos o fines específicos que puedan ayudar a complementarlo. Pero creo que por una cuestión de claridad y de evitar la ambigüedad es más interesante o más útil o más eficaz que haya un propósito o dos, pero no mucho más de eso, ¿no? Los componentes, diríamos que yendo de abajo arriba, ¿no? Les decía, los componentes son quizá esos productos, ¿no? Quizá esos resultados, servicios, obras, ¿no? De alguna forma es aquello que es real y efectivo que se realiza para que con un presupuesto asignado, ¿no? Pues se desarrolle algo en la acción, ¿no? Cada componente del proyecto es necesario en el proyecto si lleva consigo alcanzar de alguna forma el propósito central. Porque si en el estudio que estamos haciendo, en la matriz, incorporamos componentes que en su lectura posterior, antes de ejecutar el proyecto, observamos que no redunda en la ejecución, ¿no? En el cumplimiento del propósito central, habría que eliminarlo porque no tendría sentido colocarlo, ¿no?
Y luego por responsabilidad personal y por responsabilidad también un poco grupal, ¿no? O social, pues sería un gasto absurdo si con ello lo que estamos haciendo es no acercarnos a cumplir ese propósito central, ¿no? Los componentes se definen, como decíamos, en clave de obras terminadas, ¿no? En el ejemplo que les ponía, por ejemplo, rincones de lectura, ¿no? Ese sería, en mi opinión, algo concreto, ¿no? Ese sería el producto, el resultado, ¿no? Que lógicamente con él, con la acción en él, va a permitir alcanzar el propósito o el objetivo central, ¿no? Y finalmente las actividades son aquellas que están abajo en la base y de alguna forma me van a permitir, de alguna manera, ejecutándolas y utilizando los recursos oportunos, producir los componentes, ¿no? Por ejemplo, comprar materiales, elaborar materiales, quizá podrían ser aquellas actividades puente para reconvertir eso en un recurso que a su vez me permita, de alguna manera, alcanzar ese objetivo central. Es interesante que las actividades, cuando las coloquemos en la matriz, no incluyamos todas las actividades, porque es posible que en proyectos de gran envergadura sea un documento casi inabarcable, ¿no? Entonces, la mayor parte de los autores nos viene a decir algo así como separar las actividades de la matriz, mencionarlas tal vez, pero establecer elementos aparte, ¿no? donde se puedan abordar, presentándolas separadamente, reconociendo sus tiempos, reconociendo sus recursos, reconociendo sus dinámicas, ¿no? Quizá mencionarlas, pero no ponerlas al completo en la matriz, ¿no? La matriz, al fin de cuentas, yo creo que al final tenemos que conseguir un documento que leído de abajo arriba, o sea, de escala inferior a escala superior, nos permita observar una especie como de vínculos causales, ¿no? Que tienen lógica y que de alguna forma revierten en la realización o en el cumplimiento de ese propósito central, ¿no? Por ejemplo, si el proyecto estuviera bien diseñado, los manuales que tienen hablan exactamente de esto y yo estoy absolutamente de acuerdo. Si el proyecto estuviera bien diseñado, lo que sigue tendría sentido y es válido en esta medida. Y les leo literalmente. Las actividades, de abajo arriba, les recuerdo, las actividades para cada componente son necesarias para producir el componente. Es válido lo que hemos colocado en la matriz si cada componente es necesario para conseguir o para alcanzar el propósito central que está por encima. Sí, es válido si no falta ninguno de los componentes necesarios para alcanzar el objetivo o el propósito del proyecto. Es válido si se logra el propósito del proyecto, porque este contribuirá al logro del fin, ¿no? al logro de los fines, esos fines complementarios que decíamos. Y finalmente es válido si el fin es una respuesta también, de alguna manera, al problema que está en el fondo de todo este asunto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que podríamos hacer esta lectura una vez realizada un primer ciclo, ¿no? De realización de esta, yo diría, de esta matriz, ¿no? Lógicamente, como en investigación, ¿no? En investigación también utilizamos este sistema que yo creo que es bueno reconocer que debería tener un carácter cíclico de comprobación, ¿no? Es decir, yo elaboro mi matriz y la releo, la comparto con los afectados, la comparto con los beneficiarios, la comparto con los colaboradores para verificar que todo encaja, que todo tiene una relación causal. Porque si no fuera así, deberíamos en un segundo ciclo revisarlo de nuevo, repensarlo de nuevo, retocarlo de nuevo para poderlo llevar a compartir y tener la certeza de que todo tiene una relación causal, nada sobra y nada falta, ¿no? En esta matriz, estos aspectos aparecen, diríamos, en una franja vertical, pero la grandeza, en mi opinión, o el beneficio de la matriz está directamente relacionada con los aspectos que aparecen en la línea horizontal de la matriz, ¿no? Que son fundamentalmente aquellos que me van a permitir hacer el seguimiento. Está claro que con los aspectos que acabamos de enunciar, ¿no? Fines, propósitos, componentes y actividades que aparecen en la línea vertical, estaríamos abordando una idea que no tiene seguimiento, ¿no? Estaríamos abordando una iniciativa que no tiene seguimiento. La matriz nos permite colocar indicadores de valoración, medios para verificar
y cuantificar lo que valen esos indicadores de valoración y lo que denominan supuestos, que son, como veremos a continuación, los factores externos que implican ciertos riesgos, ¿no? En mi opinión, yo creo que los indicadores, de alguna forma, este aspecto también tiene, bueno, también tiene cierta controversia, ¿no? Porque los indicadores casi siempre se utilizan para medir cantidad, calidad y tiempo, ¿no? Que al final son indicadores de alguna forma para verificar si o cómo están planteados en la acción los fines, cómo están planteados en la acción el propósito, las actividades y los componentes, ¿no? Pero en esta búsqueda, ¿no? de establecer indicadores para desarrollar los objetivos o los fines y los propósitos, a veces es difícil encontrar una medida cuantitativa, porque sobre todo trabajando en cuestiones sociales, en cuestiones de educación, ¿no? Muchas veces mensurar indicadores que puedan medirse a través de cuantificadores es difícil, pero creo que es interesante colocar indicadores de seguimiento o indicadores de evaluación, de alguna forma ítems que me permitan verificar los fines y los propósitos, que me permitan verificar los componentes y que me permitan verificar la realización de las actividades, ¿no? Los medios de verificación, de alguna forma, nos van a permitir precisamente eso, cuantificar, ¿no? Establecer esas medidas de verificación de los fines, del propósito, de los componentes y de las acciones. A mí me parece interesante la perspectiva cuantitativa, pero también me parece interesante la perspectiva cualitativa. Por ejemplo, yo creo que aquí está justificado el uso de instrumentos de verificación, instrumentos de evaluación, ¿no? Y los indicadores pueden ser un poco esos ítems para poder ver esa evaluación, ¿no? Para poder realizar ese o aplicar ese instrumento de evaluación. Por ejemplo, desde el punto de vista cuantitativo, podría ser un cuestionario, ¿no? Un cuestionario con determinados ítems que me permitan marcar, ¿no? Colocar chulitos que me permitan cuantificar el cumplimiento de todo ese tipo, de todos esos componentes de la matriz, pero también cualitativos, cuidado, cualitativos como por ejemplo el registro de un observador, utilizando como ítems o como indicadores los que aparezcan en una hoja de registro o los que aparezcan en una rúbrica de observación, ¿no? Por lo tanto, es interesante también reflexionar en que estos medios de observación o estos medios de evaluación, perdón, tengan un carácter cuantitativo y cualitativo. Sobre todo en estudios sociales, a veces lo cuantitativo no da en el clavo del seguimiento de la situación y sí lo cualitativo, la observación o la entrevista a los afectados, ¿no? O tomando notas a partir de la observación, sí me permite cualitativamente obtener una información rica del fenómeno que estoy analizando o del problema que estamos intentando abordar, ¿no? Por tanto, creo que estos aspectos son interesantes a considerar. Y finalmente, están lo que llaman supuestos o factores externos que implican riesgos. Esto supone el considerar ya en la propia matriz aquellos aspectos que de alguna manera preveemos que pueden ocurrir, ¿no? Y que por tanto preveemos que si ocurren tenemos una alternativa para poderlos bloquear, ¿no? Asociado con cada supuesto, con cada riesgo, con cada factor, hay un riesgo y ese riesgo es que el propio supuesto no se cumpla, ¿no? Considero que si hay algún riesgo o hay algún supuesto que no se prevé o que no es fácil de prever, estamos ante una situación en donde quizá no podamos implementar esas acciones que hayamos previsto, ¿no? Porque el riesgo seguramente sea más grande que la propia medida para bloquear de alguna forma ese riesgo, ¿no? Los riesgos fundamentalmente son externos, de tipo ambiental, financiero, social, político, entre otros, ¿no? Pero yo creo que hay que calibrarlos, hay que considerarlos en la propia matriz, ¿no? Y ver en qué medida esos riesgos, esos supuestos entrecomillados, afectan a los fines, afectan al propósito central,
afectan a las actividades que me van a permitir poner en funcionamiento esos componentes en forma de recursos o en forma de servicios, ¿no? Yo creo que al final los supuestos tienen una virtud como todo, ¿no? Es que son una medida de alarma, ¿no? Con carácter previo. Tienen la virtud de obligarnos a nosotros como organizadores, de alguna forma, a formular en el proyecto no solamente los riesgos explícitos de manera escrita, sino las medidas de actuación ante ellos, y durante la ejecución del proyecto obliga también a los organizadores a realizar ese seguimiento y a estar pendientes y atentos a esos riesgos, ¿no? Bien, con esta he procurado, he intentado ser lo más amplio posible en la medida de nuestras posibilidades a través de esta reunión, pero yo creo que con estos aspectos sí pueden montar o sí que pueden trabajar a través de la lectura y a través de la consulta que me hagan, que estaré encantado de realizarles y de ayudarles. Pueden montar esta tercera parte de la actividad de evaluación, que es la del montaje de la matriz, ¿no? La matriz del marco lógico. Les quiero recordar, antes de pasar a darles la palabra, por si necesitan que les aclare alguna cosa o quieren aportar alguna cosa, estoy seguro que sí, y estoy encantado de escucharles. Les quiero recordar que, déjenme un segundo, la actividad, como les decía, que yo creo que tienen que ir pensando de cara a los días que tenemos para poder desarrollarla, y sobre todo de cara al plazo a entregarla, tiene que abordar estos tres aspectos, ¿no? Tiene que contener estos tres aspectos que les decía. En primer lugar, identificar con carácter general, ¿no? Identificar el problema específico presente en una comunidad, en una situación real o en una situación en una situación ficticia o real, para describir ese problema en esa problemática encontrada, establecer esa primera estructura analítica del proyecto que decíamos, ¿no? De la situación problemática identificada, y elaborar a partir de esa estructura analítica del proyecto esa matriz de marco lógico que contenga, pues, el resumen de todos estos aspectos que nos permiten hacer el seguimiento de los, como les decía, de los fines, del propio objetivo central o propósito central, así como de las actividades y de los componentes, ¿no? Bueno, hay una serie de condiciones técnicas para poderlo realizar, pero bueno, eso creo que lo podemos también solventar en consultas a través del foro si les parece bien. Pero estas tres cuestiones son las que yo creo que podemos abordar si lo necesitan con mi ayuda. Estoy encantado de ayudarles en ese sentido. Y les recuerdo que la entrega, no lo recuerdo bien, creo que es, me parece, bueno, lo tienen en la plataforma, sí, les queda tiempo todavía. Bien, 1 hora creo que llevamos de sesión, y yo quisiera dejarles, por favor, la palabra. Les escucho atento para cuanto me quieran comentar. Es suya la palabra, por favor. No sé si tienen algo que comentar o... ¿Algo que comentar? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Algo que destacar? ¿Alguna inquietud? Eh, Kelly, ¿no escuchaste los contenidos?
Bueno, creo que ha quedado grabado. Me parece que sí que hay gente que lo ha escuchado. Caterine, sí que parece que lo ha escuchado. Kelly, en cualquier caso, si necesitas algo, pues no dudes en ponerte en contacto conmigo. Y lo que necesites, pues te presto sin problema. No sé si alguien quiere comentar algo. Vale, Mónica, está todo claro, ok. Listo. Me he enrollado un poco, pero bueno. Monique, sí, hay un documento que es el que he seguido, que es el de Ortegón, que es un manual que está en la propia plataforma que yo creo que puedes consultar de una forma... Yo te recomiendo que hagas una lectura detenida. Eh, Creo que está claro, sí, una lectura detenida. No obstante, me voy a preocupar por enviaros este PowerPoint del que os he estado hablando para que de alguna forma tengáis otro soporte más complementario a la información que tenéis. Fantástico. Mm, Juan Pablo, fantástico que aportes este asunto de la investigación. Encantado, es mi fuerte, o sea que te puedo echar un cable ahí fantástico, sí. Es un poco el mismo sistema aplicado a la investigación. Sí, podríamos aplicar la misma matriz. Estaré encantado de saludarte y de hablar contigo. Mónica, pues la asesoría la podemos hacer a través del foro, fundamentalmente, y todas las consultas que necesites me puedes hacer también a través de correo electrónico, pero fundamentalmente a través del foro. Y si necesitas que te grabe algún vídeo, pues te grabo algún vídeo con alguna explicación o lo que necesites. Sí, Kelly, te he entendido perfectamente, sí, sí, sí. Entiendo que esto requiere lectura y requiere un poco de reflexión y sí, sí, estoy de acuerdo absolutamente contigo. Léete algunas cositas del- de los documentos que nos aparecen en la plataforma y yo creo que te va a aclarar bastante. Pero vamos, que en cualquier caso me reitero y lo que necesites, pues cuenta conmigo para todo. Y luego para la actividad uno sí, me parece que es interesante, Vivi, que mm, cuanto más, yo pienso que cuanto más real encontréis una situación, ¿no? Un objeto de preocupación lo más real posible, incluso poniendo caras a los propios usuarios, ¿no? A los propios beneficiarios, yo creo que va a estar bien, va a estar mucho más real, ¿no? Y en la primera parte del semestre, en donde ya planteamos un preproyecto, sí, la idea es un poco que vayamos haciendo una actividad uno que responde a este tema, de los tres que hay, a este elemento de competencia técnicamente, eh, pues para de alguna forma, paso a paso, terminar haciendo un proyecto. Por lo tanto, sí podría ser un preproyecto. Sí, genial. El proceso que tenéis adelantado es estupendo. Sí, sí, lo metemos. Lo que realmente me interesa es que seamos capaces un poco de reflexionar y poner sentido a todo lo que hagamos. Yo creo que eso va a ser lo más. Pues no sé si tendría acceso a esa información. Preguntaré a ver. No obstante, pues puedo, de momento con que entreguéis esas tres cuestiones, ¿no? En ese documento inicial, es suficiente. Y si os fundamentáis en ese proceso adelantado, es fantástico también. ¿Vale? Y Kelly, sí, mi correo electrónico os voy a pasar. Me gustaría que utilizarais también el chat
el foro, que tenemos allí varios aspectos, varios elementos que podemos utilizar, pero bueno, no obstante, ahí va mi correo electrónico. No sé. Vale, pues si no comentamos más, yo estoy a vuestra disposición, ya os reitero, en la propia plataforma, a través de los foros, a través de los chats y a través del correo electrónico. Y para lo que necesitéis, no dudéis en escribirme. Vale. Voy a colocar de nuevo mi correo para que todos dispongáis de él. No sé si ahora os ha llegado el correo, creo que sí. Listo, Juan Pablo. Gracias a ti. Pues no sé, si no me comentáis nada más. Los datos están en el curso. No sé a qué datos te refieres, Mónica. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Los míos están, sí, sí, sí. Mail, todo eso está en, no sé si en la presentación del profesor o algo así. Sí, por ahí están. Si no, os he pasado mi correo electrónico, me mandáis un mensaje y os reitero utilizar la plataforma que para eso está, que además es una plataforma muy buena. Vale. Gracias a todos. Gracias a todos y a todas. Nos vemos aquí. Si alguno necesitara que volvamos a conectarnos, sin problema. En principio hemos previsto quincenalmente, o sea, cada 2 semanas, pero es posible también, si hay muchas dudas o es necesario, se hace una reunión semanal. ¿Vale? O sea que en ese sentido, sin problema. Bueno, pues sin más, termino ya esta primera sesión virtual y hasta la siguiente, pues me tenéis en la plataforma y me tenéis en el mail. Un saludo a todos, que paséis buena noche, que aquí son las 3:42 de la mañana, ya me lo he ganado para irme a dormir. Un saludo a todos. Abrazos, chao, chao.